todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre. Y espero la estén pasando muy pero que muy bien el día de hoy, chicos. Porque miren, hoy tenemos un video algo distinto. Porque inclusivamente voy a ser más específico. ¿Y qué hablaremos el día de hoy? Pues como ya habrán visto en el título, pues hablaremos de lo que será el asteroide gestal, un mutante que ya lleva desde el día de ayer en la tienda y bueno, que estará disponible pues supongo que unos 5 días más. Ustedes pueden ir aquí a lo de bingo, a la sección de Mutopedia, buscan Galáctico y seleccionan lo que es el asteroide gestal, bueno, su versión básica. Bueno, que aquí no la puedo ver, pero bueno, si la vendo aquí, ahora sí la puedo ver y les va a salir el tiempo. Así que vamos a ver, asteroide gestal, versión básica, 5 días con 21 horas. O sea, 6 horas, obviamente, 6 días, perdón, al momento que estoy yo grabando este video. Y obviamente hablaremos de él, chicos, ya que el mutante pues esconde mucho estadísticamente. O sea, ahí como ven, pues no proporciona mucho en realidad lo que es la mutopedia si uno lo coloca en platino. Pues un daño individual que obviamente se puede ver reflejado, pero el mutante tiene mucho más daño del que parece. Y el daño múltiple, que es totalmente raro, porque obviamente el mutante es cuando alcanza el nivel 15 que su ataque se vuelve múltiple, si no mal recuerdo. Entonces, chicos, un mutante que es súper fuerte, el segundo mejor galáctico del juego. Y hoy hablaremos de sus estadísticas totales actualmente, chicos. O sea, les voy a decir eso, que el mutante es realmente una locura. Entonces hoy les daré ese análisis del asteroide gestal y también su recomendación de Orbes por si están interesados, chicos, ya que es un mutante que les digo, realmente vale la pena, ya que muchos me han preguntado si lo vale o no lo vale. Ya yo lo he recalcado en mi video de noticias y ofertas, pero hoy obviamente les daré las estadísticas reales, el secreto que guarda este mutante, para responder a aquellos que realmente me preguntan que por qué es tan fuerte y si lo vale. Así que, ok, chicos, asteroide gestal. Estamos en la cuenta del amigo José Emiliano, le enviamos un poderoso saludo, gracias por el apoyito. Y ok, ¿dónde movió el asteroide el amigo? Ok, aquí está. Primero, chicos, ya saben, asteroide gestal es un mutante legendario doble galáctico que posee la habilidad de absorción de vida. Las estadísticas, él cuenta con una velocidad de 6.25, muy buena velocidad, superando digamos la mayoría de los mutantes del juego, aunque obviamente hay más rápidos. Vida total, chicos, obviamente al amigo le salió la versión mínima de daño, por lo cual en realidad el asteroide gestal tiene una vida de 4430 o 4320 si no mal recuerdo, pero podemos dejarlo ahí en 4393, o sea, una vida más que buena para esa velocidad. Y bueno, el chiste, primero antes de ir al daño, que el daño es donde está lo importante, ya que muchos no conocen su daño real del ataque individual y no conocen el daño real de su daño múltiple, mucho menos lo conocen, chicos. Pero primero, la absorción de vida. Ahí como ven, la absorción de vida es de 220 puntos, que refleja apenas, se podría decir lo que es un 15%, si no mal recuerdo. Pero el mutante, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de absorción de vida aumenta a un 22%. No es el mejor porcentaje, pero cuando se enteren lo del daño verán que su porcentaje es realmente poderoso. Así que ahora sí, chicos, vamos con el secreto del mutante, el daño real. Porque, chicos, el daño real de su ataque individual no es de 1470, no es de 1400, no es ni 1500, no es ni 1600, chicos. Su daño real del individual es de 1934 puntos aproximadamente, chicos. Sí, ese es el daño real del ataque individual de este mutante, 1934, superando por muy poco lo que es incluso al mismísimo Lancelot, que Lancelot pues su daño individual es de 1908. Entonces, para que tengan la referencia, el asteroide gestal pega un pelillo más que el mismísimo individual del Lancelot, chicos. Así que ese es el daño real del individual del asteroide gestal. Y no estaba nada cerca de reflejar esos 1400 1470 que se veía pautado allí como base. Así que
una locura lo del daño del mutante. Y el daño individual, que muchos se estarán preguntando, pero ¿cuál será su daño múltiple, perdón? Su daño múltiple real, ya que ahí dice que 1400 igual que el individual, una locura, ¿no? Pues esto no es el primer mutante que le pasa esto. El primer mutante que le ha pasado esto creo que fue el Mixologo. O sea, en toda la historia del juego, el primer mutante que se le vio reflejado un aumento así de extraño fue el mismísimo Mixologo, que nivel 1 te decía que obviamente era individual, mismo daño que el individual, pero al final el galáctico evolucionaba a múltiple. El asteroide gestal pasa lo mismo, te dice que es como el daño individual, pero obviamente el segundo evoluciona a múltiple. Y se preguntarán, ¿cuál es el daño múltiple? Pues chicos, el daño real y aproximado del daño múltiple del asteroide gestal es de 967 puntos. Así es chicos, una locura de daño múltiple. Obviamente no se sitúa entre los 10 mejores mutantes con daño múltiple, pero en realidad se acerca bastante. Un múltiple que es realmente alto chicos, lo cual lo hace fuerte en el meta actual. Principalmente, como les digo, los va a ayudar muy bien contra el meta de Aratomis. Si se hacen 3 de estos, les pueden ganar. Si les ponen full velocidad, pues los Aratomis se los van a comer. Obviamente el asteroide en el meta actual para hacerle counter a los Spin Furies es perfecto. Obviamente hacerle counter al mismísimo Zeus, simplemente un múltiple. Y todos para el lobby chicos. Así que para que tengan un ejemplo, el daño múltiple sería idéntico a lo que es un Gerald Steel Garden. Simplemente que el asteroide es como que pega un 1% más. Simplemente para que tengan eso como base. Tiene el mismo daño múltiple del Gerald Steel Garden, pero simplemente un por ciento más. Así que, bueno chicos, si no les ha sorprendido el mutante, si dicen nada, no parece nada resaltante, 1400 individual, el múltiple nadie conoce el daño, la vida normalita, pues aquí tienen las estadísticas reales del mutante chicos. Un daño de 1934 del individual y el múltiple 967, lo cual lo convierte en una locura de mutante que llevaba demasiado tiempo sin venir, y para el meta actual es muy pero que muy conveniente. Y bueno, vamos con la recomendación de orbes. Pues para cómo va el meta actual chicos, obviamente lo mejor para el asteroide gestal es lo de velocidad full daño. Principalmente para que los Spin Furies no te dobleguen turnos, los Zeus no te dobleguen turno, porque obviamente sin orbe te doblegan sin problema y obviamente pues te la pueden liar. Y obviamente full daño para que seas capaz de incluso bajártelos con un múltiple y placa. Y obviamente la curación sería mucho más alta. También por eso full daño y velocidad para superar a los Aratomis, ya que Aratomis con velocidad obviamente le ganaría a tu asteroide gestal que no tenga velocidad. Así que, pero eso sí, para el meta actual, para el meta actual lo mejor es el orbe de velocidad para el asteroide gestal. Pero desde que salió el mutante, la mejor combinación es la Fortitanque, chicos. Lo que es el orbe especial de fortalecimiento, el orbe básico de fortalecimiento y el orbe de vida, chicos. O sea, lo hace totalmente inmortal contra cualquier mutante que se enfrente, ya que obviamente el daño que hace y lo que se cura puede hacerle incluso counter a lo que es el archivista eterno, obviamente de cierto modo. Si ataca primero y un buen equipo, obviamente no lo digo de uno contra uno es imposible, pero solamente le puedo dar un ejemplo. Obviamente con la de fortalecimiento le hace counter al mismísimo Gloober, así que... Y bueno chicos, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirvan, se hayan enterado de pues lo del asteroide, que pues chicos, actualmente en el meta actual es realmente fuerte, lo vale la pena. En sus tiempos, antes de que saliera el archivista eterno, pues era el mejor mutante del juego, se podría decir, uno de los mejores. Obviamente antes que saliera archivista, pues no habían bufeado ni al Spin Fury, el Zeus seguía gobernando y obviamente el asteroide y él, dominaban el meta increíblemente, hasta el punto de decir que el asteroide gestal estaba roto, y en su momento estaba roto chicos, así que actualmente realmente tiene mucho valor por el tema de los Spin Furies, los Zeus y inclusive los Aratomis, porque como les digo, velocidad full daño actualmente en el meta la rompe, pero como les digo, con su combinación de Fortitanque
es donde realmente el mutante se ve que está realmente poderoso. Así que bueno chicos, pronto se vienen videos interesantes en el canal, jugando con obviamente el asteroide gestal para que vean cómo funciona y cuál es la gracia de verlo en el PvP. Así que pronto se vienen videitos y veamos si tal vez me lo puedo comprar en mi cuenta principal, en la que están viendo obviamente. Lo que pasa es que estoy tratando de ahorrar el máximo dinero posible para cambiar de computador, de PC. Y inclusive lo mínimo puede contar, pero ya veremos al final chicos. Así que apóyenme con ese poderoso like amigos. Espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal, ya que en verdad muchos desconocían las estadísticas de este mutante. En realidad muchos, algunos sabían simplemente que pega fuerte, pero no sabían realmente cuál era el daño que el mutante representaba tanto en su individual como en su múltiple. Así que si quieren pueden dejar ese poderoso like por la investigación exhausta, porque fue una investigación completa la que he realizado para ello. Y obviamente no dejarlos atrás con la información. Así que sin más nada que decir, vamos como siempre a esos saludos. Y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios. Y es para el crack de Damian Maldonado. Saluditos que se lleva Jair Durán. Uno más para la máquina de Ronnie Narváez. Super saludo para Clavijo. Uno más para ti y el miembro del canal de Sebastián Cabrera. Saluditos para Flames Demon. Uno más por supuesto para Manuel Huayza. Y por último pero no menos importante, mega super saludo para el miembro del canal Jordan Aroca. Así que como ya saben chicos, espero les haya gustado el video. Se hayan entretenido por supuesto y nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós. You and me, into your job. Bird is the name, the baller did the chain. Tono for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.